Cada rompecabezas esconde una pista, cada silencio cuenta una historia. Bienvenidos a Shadow Code, soy Carrington. Eran exactamente las 7:10 de una húmeda y turbia tarde de noviembre, cuando comenzó el extraño suceso. La niebla había llegado desde el Támesis con un aire teatral, extendiéndose densamente sobre las refinadas avenidas de Belgravia como un telón corrido sobre un escenario antes del comienzo de la obra. Las farolas de gas titilaban con un tenue halo, y los pulidos escalones del número 17 de Ivory Square brillaban tenuemente bajo una única farola de hierro forjado. En el interior, la casa estaba cálidamente iluminada, sus interiores art deco, cuidadosamente seleccionados como un decorado, cada ángulo del espejo, cada cojín de seda, cada jarrón de cristal, elegidos para transmitir riqueza, buen gusto y un sutil toque de afectación. Su propietaria, Lady Margaret Carrington, viuda del magnate industrial Sir Oswald Carrington, estaba reclinada en una tumbona en el salón, con un gin Rickey en la mano, esperando la llegada de sus invitados para lo que ella describió como una pequeña y elegante reunión. Pero en cuestión de una hora, su fiesta no terminaría en bromas y juegos de cartas, sino con un grito que atravesó la sala como una espada. Exactamente a las 8:03 p.m., la doncella de Lady Margaret, Elsie, entró al invernadero para buscar una bandeja de canapés y rápidamente la dejó caer con un estrépito. Allí, desplomado en el banco de mármol bajo un grupo de orquídeas de invernadero, yacía el cuerpo sin vida de señor Felix Fenwick, perfumista y bon vivant, con una mirada de leve sorpresa, todavía grabada en su rostro de huesos finos. El aroma en el aire no era el típico jazmín o bergamota que impregnaba la casa de los Carrington. Era algo completamente extraño, un aroma oscuro y especiado, ligeramente amargo, con un matiz de clavo y mirra machacada. Era un perfume que no debería haber existido. La policía llegó rápidamente, convocada por una temblorosa Lady Margaret, e inició sus pesquisas rutinarias. Detuvieron a los invitados, un círculo íntimo de 6, todos con vínculos con la víctima. Pero el caso, a primera vista, resultó desesperantemente difícil de esclarecer. No hay señales de entrada forzada, sin arma, sin herida. No se detectó veneno en el examen inicial realizado por el cirujano de la policía. Y, sin embargo, Felix Fenwick, en la flor de la vida y de la salud, estaba inequívocamente muerto. Fue la propia Lady Margaret, medio histérica, quien insistió en contactar el señor Hércules Poirot, recordando, tal vez a través de rumores sociales o una columna sensacionalista, que el famoso detective belga había resuelto un asunto de herencia desafortunada para un primo suyo en 1928. Poirot recibió la llamada a la mañana siguiente. Mientras lustraba un par de zapatos de charol, suspiró, colocó el mantel delicadamente sobre la mesa y se volvió hacia la bandeja del desayuno, donde había 2 rebanadas simétricas de pan tostado junto a un bote de mermelada de moras, en porciones precisas. «Dios mío», murmuró, «cuando un hombre muere en una habitación llena de orquídeas y el aroma en el aire es algo que ninguna nariz debería percibir. No es un accidente, es artificio». Inclinó ligeramente la cabeza y sonrió. «Este asunto tiene estilo, nos vamos, Hastings». Enseguida, al día siguiente por la tarde, Poirot se encontraba frente al número 17 de Bury Square, impecablemente vestido de lana gris paloma, con el bastón perfectamente ajustado bajo el brazo. A su lado el capitán Arthur Hastings, lo observaba con los ojos entrecerrados mientras inspeccionaba la casa de Carrington. «¿Lo hueles, Hastings?», preguntó Poirot en voz baja, parpadeé. «¿Oler qué?». Soltó un pequeño bufido. «Exactamente», tocó el timbre. La puerta se abrió de golpe y el misterio del perfume, que no debería existir, comenzó a desplegarse.
Donde los motivos empiezan a tomar forma el salón del número 17 de Ebury. Square estaba bañado por una luz filtrada a través de unas cortinas de gasa, lo que confería a la escena un aire teatral. Poirot entró como si subiera a un escenario, con cada movimiento deliberado, su mirada recorriendo la sala como un foco. Lady Margaret Carrington, envuelta en un elegante vestido verde té y perlas pesadas como la culpa, permanecía rígida junto a la repisa de la chimenea. Su rostro estaba empolvado como porcelana, pero sus ojos penetrantes delataban la tensión subyacente. Saludó a Poirot con frágil gratitud. «Gracias por venir, señor Poirot. En cuanto vi a Félix, supe que algo no andaba bien. El olor, todo estaba mal». Poirot inclinó la cabeza. «Señora, a mí también me parece imprudente ignorar lo que la nariz le dice al cerebro». A su lado estaba el inspector jefe Barnes, un hombre con un estrabismo permanente y la silenciosa impaciencia de alguien que ya había formado una teoría que no quería revisar. «La muerte del señor Fenwick es sospechosa», admitió Barnes. «Pero aún no se ha establecido la causa. No hay heridas. No podemos identificar ningún veneno ingerido. Lo más probable es que se trate de un paro cardíaco, aunque repentino». Poirot asintió sin comprometerse. Pero no habría llamado a Hércules Poirot si hubiera creído que solo le falló el corazón, ¿no es así? Barnes suspiró. «No. Lady Margaret insiste en que algo andaba. Raro, y el olor es raro. El forense no detectó nada en la piel de Félix, pero ese perfume persiste». Poirot se volvió hacia Hastings. «Empieza, amigo. Observemos, escuchemos». La verdad siempre se anuncia sola en susurros. Uno a uno, los invitados fueron reunidos para ser interrogados. La fiesta de la noche anterior había sido pequeña e íntima. Solo 6 personas, además de Lady Margaret y la víctima. Poirot se sentó en un sillón demasiado blando para su gusto y le pidió el primero. «Señor Giles, Mortimer». El socio comercial Giles Mortimer entró con el paso pesado de un hombre que antaño había sido atlético y ahora lucía su rigidez como un traje viejo. 50 y pocos años, cabello como acero bruñido y un rostro aguileño siempre al borde de la irritación. «Félix y yo éramos socios, sí», dijo con la mirada fija en Poirot. «Fragancias Carrington Fenwick, una buena marca. Él se encargaba del diseño, yo de las cifras». Poirot juntó los dedos. «¿Y le tenía cariño?» Mortimer frunció el ceño. «¿Cariño? Nos teníamos respeto, mutuo, casi siempre. Pero él era impredecible, tenía tendencias, como gustos caros, ilícitos, sospecho. Gastaba el dinero más rápido de lo que lo ganábamos nosotros». Poirot asintió pensativo. Y aún así siguieron siendo socios. Estábamos finalizando una fusión lucrativa. Pero Félix había estado indeciso, vacilante o obstructivo. Mortimer apretó la mandíbula. Digamos que si hubiera muerto unas semanas después, sería muy rico. Ahora bien, ¿quién sabe qué pasará con su parte? Poirot arqueó una ceja. En efecto, duque, señorita Vivien Roland, la musa Vivien Roland, tenía el rostro de un ángel trágico de Botticelli, ojos grandes, pómulos suaves y una boca hecha para los secretos. Llevaba un vestido de terciopelo negro demasiado formal para el día, como si el luto ya la hubiera reclamado. Félix lo era todo, susurró. Decía que yo lo inspiraba, que sus mejores perfumes surgían de pensar en mí, y tú le correspondiste a su afecto. Ella dudó, quería. Pero Félix era complicado, posesivo. Pensaba en mí como algo que poseer, no como algo para amar. Poirot la observó atentamente. ¿Lo dejabas? Las lágrimas brotaron, pero no cayeron. Él lo creía. Dijo que me destruiría si lo hacía, pero tenía que ser libre. Libre para alguien más, quizás. Una pausa y luego, casi imperceptiblemente, asintió.
Poirot dejó que el silencio llenara la sala. Como siempre ocurría antes de una confesión. No hubo confesión. Profesor Henry Larch, el químico profesor Larch, parecía la caricatura del mundo académico. Gafas torcidas, pana arrugada y dedos manchados de nicotina. Olfateaba constantemente, con el aire de alguien poco acostumbrado a la limpieza ni al escrutinio. Trabajé como consultor para Félix, explicó, sobre bases sintéticas, estructuras moleculares. Me pagaba muy bien, pero no entendía la ciencia. ¿Y le proporcionaste sustancias inusuales? Larch se ajustó las gafas. Aceites raros, fijadores, no son ilegales, aunque algunos no pasarían las pruebas de seguridad comercial. Poirot entrecerró los ojos. ¿Y el perfume del invernadero lo reconoce? El rostro del profesor se contrajo. Lo olí. Nunca había visto nada igual. Pero los matices... Una vez le enseñé un compuesto, ilícito en Europa. Quedó fascinado. ¿Se lo diste? Una tos. Quizás sí, como curiosidad, pero no en una fórmula. Nunca dominó la dosis. Era demasiado inestable. Poirot no dijo nada, pero observó el modo en que Larch se rascaba el brazo. Nervioso, compulsivo. Señora Eugenia Drake, la patrona. Eugenia Drake era el tipo de mujer que dominaba las salas y las conversaciones con precisión militar. Vestida de malva y adornada con joyas antiguas, se comportaba como una duquesa que hubiera perdido su título. He apoyado el trabajo de Félix durante 5 años, dijo, bebiendo de un vaso de agua cristalina. Tenía un don, olfato para la genialidad, pero le faltaba el sentido común para gestionarlo. Su apoyo fue... ¿Financiero? Sí, claro. Me debía una suma muy cara, pero la estaba malgastando. En amoríos, proyectos vanidosos, tonterías. Lo desaprobaste, violentamente. Amenacé con revocarle su patrocinio la semana pasada. Se rió de mí, pero nadie se ríe de Eugenia Drake. Poirot sonrió cortésmente. No, señora, me imagino que no. El señor Lionel Eastman, el prometido, el último invitado, fue una sorpresa, no por su identidad, sino por su revelación. Estoy comprometido con Vivien, dijo Lionel Eastman en voz baja, después de que Poirot se lo sonsacara. Lo hemos mantenido en secreto. Por su bien. Era un hombre de unos 30 años, de aspecto pulcro, hijo de un abogado y con la nerviosa costumbre de tocarse la corbata. ¿Félix no lo sabía?, preguntó Poirot. Creo que él sospechaba. Le complicó las cosas. Con amenazas, posesividad. Quería confrontarlo, pero Vivien me rogó que esperara. Poirot hizo una pausa. ¿Y anoche? Apenas hablamos. Me mantuve alejado. Vivien estaba pálida. Félix parecía enojado. Algo había pasado entre ellos. Lo presentía. La voz de Poirot se suavizó. Mataría para protegerla, señor Eastman. El silencio del hombre fue más largo de lo que debería haber sido. Al concluir la entrevista final, Poirot regresó al invernadero. El aroma aún persistía, aunque ahora débilmente. Exasperantemente exótico. Se arrodilló junto al banco y examinó el mármol. Liso, intacto, sin residuos, sin derrames. Sin aplicador, nada. ¡Qué curioso!, murmuró. Un perfume que no deja rastro, salvo el recuerdo. Hastings estaba cerca. Todos parecen tener sus razones, Poirot. Poirot asintió lentamente. Sí, Hastings, el motivo abunda, pero el método. Ese es el misterio. Murió sin heridas, veneno ni resistencia. Y aún así, murió. ¿Y el perfume? La mirada de Poirot se dirigió hacia las orquídeas. Esa, dijo, era la firma del asesino. Se enderezó sacándose el polvo invisible de la manga. Debemos profundizar. Hay algo detrás de esto, una conexión. Una verdad. Se esconde, mon ami, no en lo que se dice, sino en lo que se... evitado. Él se giró. Mañana comenzamos de nuevo. No nos preguntamos qué pasó, sino por qué pasó aquí.
Donde la mente supera a la vista, era tarde por la mañana cuando Hércules Poirot regresó al número 17 de Ebury Square. Había rechazado la oferta de Lady Margaret de alojarse en una de las habitaciones de invitados, explicando con impecable cortesía que prefería el orden y la familiaridad de su propio apartamento. En cambio, llegó recién planchado, con el bigote perfectamente depilado y con la expresión de expectación que cabría esperar en la mañana de una ópera. «Estoy listo ahora», le dijo a Hastings, quien estaba tomando su segunda taza de café en la mesa del salón. «Listo para ver, mi amigo, no solo mirar». Hastings levantó la vista del periódico. «¿No crees que fue por causas naturales?» Poirot hizo un gesto de desdén con la mano. «Pff, las causas naturales no entran en la habitación con un perfume imposible de rastrear y dejan tras de sí un cuerpo sin causa de muerte». «No, Hastings, esto fue elaborado, diseñado». Hizo un gesto hacia el pasillo. «Y entonces debemos comenzar no con lo que es aparente, sino con lo que es fuera de lugar». La primera tarea de Poirot fue el invernadero, la escena del crimen. Lo recorrió lentamente, como quien recorre el perímetro de un tablero de ajedrez, con las manos a la espalda y la cabeza ligeramente ladeada. Lady Margaret estaba cerca, con los brazos cruzados. «Siempre está cerrada por la noche», comentó. «Él sí la abre justo antes de que lleguen los invitados para que las orquídeas no sufran con la temperatura». «Muy bien», dijo Poirot. «Entonces, si el asesino vino aquí con un propósito, o lo hizo por esa estrecha ventana o ya estaba en la casa». Se volvió hacia ella. «¿Puedo preguntar, señora, cuánto tiempo lleva con este perfume?» Parpadeó. «¿Ese aroma? Nunca lo había olido en mi vida. ¿Y tú qué llevas puesto?» Señaló vagamente su clavícula. «Fracas», dijo con un tono vagamente orgulloso. «Clásico floral blanco». Poirot asintió. Como pensaba. «No hay conexión». Se acercó a las orquídeas e inhaló suavemente. «El aroma permanece tenue, sí, pero incluso en la muerte es poderoso. La nariz no olvida». Se volvió hacia Hastings. «¿Recuerdas, amigo, lo que dijo el profesor ayer sobre el compuesto inestable?» Hastings frunció el ceño. «Dijo que era peligroso. ¿Inseguro para la piel?» «Así es». Y sin embargo, no se encontró ningún rastro en el cuerpo del pobre Félix. Eso significa que no se aplicó directamente. No, tal vez se inhaló, o se activó de alguna otra manera. La mirada de Poirot se dirigió rápidamente hacia la rejilla de calefacción de hierro forjado situada al pie del muro. No se le había escapado que el invernadero era la habitación más cálida de la casa, incluso en un día tan húmedo. Poirot regresó al salón, donde el inspector jefe Barnes estaba sentado repasando notas con todo el entusiasmo de un hombre que resuelve un rompecabezas sin la imagen de la caja. «¿Hubo suerte con la autopsia?», preguntó Poirot con suavidad. Barnes gruñó. «Sigue sin haber nada concluyente. No hay trauma, no hay toxinas tradicionales. Estamos realizando pruebas extensas con sustancias químicas raras, pero eso podría llevar días». Poirot asintió y se inclinó ligeramente. «¿Puedo sugerir un camino menos convencional? Hay perfumes experimentales que en altas concentraciones pueden causar reacciones. Algunos contienen alcaloides naturales o bases sintéticas que, si se introducen en una habitación cerrada, podrían ser bastante letales». Barnes arqueó una ceja con escepticismo. «¿Crees que el perfume lo mató?» «Creo», dijo Poirot con calma, «que alguien lo pretendía, o al menos que así fuera. Pero ¿cómo se administró exactamente? Esa es la pregunta que debemos responder». Barnes suspiró. «¿Tienes un sospechoso?» Poirot sonrió. «Tengo varios». Esa misma tarde Poirot pidió hablar con Elsie, la criada que había descubierto el cadáver. Ella llegó nerviosa, retorciéndose las manos. «¿A qué hora encontró al señor Fenwick?», preguntó Poirot con suavidad. «Poco más de las 8, señor. Fui a buscar la bandeja que dejé en el invernadero».
¿Habías estado antes en el invernadero? No, señor. Dejé la bandeja a las 7, como siempre. Se esperaba a los invitados a las 7:30, y a su señoría no le gusta el olor a comida en el salón. Poirot se inclinó hacia adelante. ¿Y qué olió al entrar? Elsie parpadeó. Era extraño. Como incienso, pero amargo. No se parecía a nada que guardemos. ¿Oíste algo antes de entrar? No, señor. Muy bien. ¿Y la ventilación de la calefacción estaba encendida? Así siempre lo es. Si no, esa habitación se humedece. Poirot la despidió dándole las gracias. Al marcharse, se volvió hacia Hastings. ¿Ves? Un detalle. La calefacción estaba encendida antes de que llegaran los invitados. O sea, si el compuesto se activaba con el calor, podría haber sido colocado antes. ¿Quieres decir que alguien preparó la trampa con antelación? Poirot esbozó una leve sonrisa. Es posible. Esa tarde Poirot tomó el té con Lady Margaret en el salón matinal, que irónicamente ella nunca usaba por las mañanas. Dígame, señora, dijo removiendo el té con meticulosidad. ¿Le habló Félix alguna vez de sus fórmulas? ¿La creación de aromas? Oh, no, dijo con una leve risa. Guardaba sus notas como un dragón. Pero sé que estaba obsesionado con el legado. Quería un aroma inolvidable. Poirot arqueó una ceja. «¿Y qué curioso?» Por ahora está muerto, y nadie puede olvidar el olor que lo acompañaba. Lady Margaret frunció el ceño. «¿Insinúas que era simbólico? Un mensaje». Poirot se encogió de hombros bebiendo un sorbo. Quizás, o quizás fue simplemente práctico. Pero el simbolismo, señora, a menudo revela motivos, sobre todo entre los artistas. Dejó que el silencio se prolongara lo suficiente para que ella se retorciera. Esa noche, de regreso a su apartamento, Poirot dispuso mentalmente el elenco de personajes, como piezas de un tablero de juego. Giles Mortimer, socio comercial con mucho que ganar y poco sentimentalismo. Vivian, Roland, musa y amante, atrapada y asustada. Lionel Eastman, prometido en las sombras, potencialmente desesperado. Profesor Larch, un científico con conocimiento de compuestos peligrosos. Eugenia Drake, una mecenas traicionada y despreciada. Poirot se dio un golpecito en la barbilla. Tantos motivos, tantas verdades ocultas. Se volvió hacia Hastings. Cada uno tiene una razón. Cada uno tuvo la oportunidad, pero solo uno tuvo la psicología para matar. Por aquí no con violencia ni con pasión, sino con actuación, con precisión. Hastings levantó la vista. ¿Y ahora qué? Los ojos de Poirot brillaron. Ahora debemos provocarlos, que crean que se sospecha de la persona equivocada. Luego, observamos. Cuando se le presiona, la mente culpable siempre se delata a sí misma. Él se puso de pie. Mañana volveré a hablar con cada uno de ellos, pero esta vez no haré preguntas. Escuchar, porque en los deslices, en los silencios, ahí es donde vive la verdad. Donde lo obvio se convierte en un espejismo. La mañana comenzó con lluvia. Una llovizna persistente, como una cortina, difuminaba los límites de Londres y convertía cada farola de gas en un ojo fantasmal. Poirot, sin embargo, estaba radiante. Se ajustó la corbata frente al espejo con gran satisfacción y anunció: «Hoy, amigo, nos encontramos con la ilusión de la verdad, algo muy peligroso. Pero los ojos mienten, la mente no». Hastings, sin dejar de tirarse del abrigo, arqueó una ceja. «¿Esperas que la policía se equivoque?» Poirot sonrió. «No se equivocarán, Hastings. Lo aceptarán con mucho gusto». A las 11:00, Poirot y Hastings regresaron a Ebury Square, donde el ambiente en el salón había cambiado notablemente. El inspector jefe Barnes estaba junto a Lady Margaret, con un expediente en la mano y un aire de autosatisfacción flotando sobre él como un halo de humo. «Bueno, señor Poirot», dijo con energía, «todavía puede tener el placer de aplaudirnos». Poirot ladeó la cabeza.
¿Ha resuelto el misterio? Hemos hecho un arresto, dijo Barnes con un gesto inusual. El profesor Henry Larch. Lo detuvimos esta mañana. Hastings se enderezó. ¿Larch? ¿El químico? Barnes abrió el archivo y lo tocó. Registramos su piso. Encontramos una botella de compuesto 7R12. El mismo fijador inestable que le mencionó, Poirot. Afirmó que solo lo había discutido con Fenwick, pero lo tenía en forma líquida, puro, sin diluir, suficiente para matar a una docena de hombres en un espacio reducido. Poirot no dijo nada. Barnes continuó. El laboratorio confirmó que los oligoelementos en el aire del invernadero coinciden con el compuesto. No es una fragancia cualquiera. Esta es sintética y peligrosa. Aún estamos intentando determinar el método de administración, pero el motivo es bastante claro. Larch estaba celoso de la fama de Fenwick. Su nombre nunca apareció en las patentes. Lady Margaret intervino con un jadeo. ¿Ese miserable? Pero siempre parecía tan inofensivo. Poirot caminó tranquilamente hacia la ventana y luego se giró lentamente. Analicemos los hechos, inspector jefe. El complejo es raro, sí, pero Larch nos dijo sobre ello él mismo. Intentaba borrar su rastro, dijo Barnes. Una táctica preventiva. O tal vez, murmuró Poirot, una pista caminó hacia Barnes. ¿Encontraste alguna nota? Alguna documentación de la fórmula. Algunos garabatos. Nada concreto. No hay fórmula, ni método de aplicación, ni mecanismo de administración, dijo Poirot en voz baja. Y este hombre, el profesor Larch, que es neurótico y desorganizado, que no puede mantener sus gafas en su sitio, él ideó y desplegó un perfume mortal, sin defecto, en una habitación sellada, y no dejó rastro alguno en sí mismo ni en la víctima. Barnes se erizó. Encaja. Poirot se tocó la sien. No, inspector jefe. Es casi encaja, y casi este es el peligro. Esa misma tarde, Poirot solicitó visitar al profesor Larch mientras estaba detenido. Una celda estrecha, paredes de piedra y una bombilla tenue en el techo daban a la habitación la sensación de un archivador olvidado. Larch estaba sentado encorvado en un banco, sin gafas y con las manos temblorosas. ¿Por qué?, susurró al entrar Poirot. Nunca quise esto. Nunca pensé. Poirot se sentó frente a él. Entonces dígame la verdad, señor. Dígame qué hizo y, lo que es más importante, qué temía. Larch levantó la vista con la tristeza grabada en el rostro. Le di a Félix un vial. Hace meses. Experimental. Le dije que no lo usara. Era demasiado volátil. Dijo que no lo haría. ¿Por qué no lo destruiste? Quería estudiarlo. Pensé que tal vez podría encontrar una síntesis más segura. Pero él siempre buscaba el peligro. Le gustaba saber que era el único que tenía algo. Poirot frunció el ceño. Dijo qué haría con él. Larch tragó saliva. Dijo que era un arma secreta. Supuse que era para impactar, para el lanzamiento de una nueva fragancia. Pero el frasco desapareció la semana pasada. Pensé que quizás se lo había llevado. ¿No lo confrontaste? Tenía miedo. Podría arruinarme. Poirot lo observó un momento y luego se levantó. Le creo, profesor, pero creer no es una prueba. Salió de la celda en silencio. Para cuando Poirot y Hastings regresaron a Avery Square, la casa estaba sumida en un caos distinto. Vivian Roland se había desmayado, según el personal, y ahora descansaba en la habitación de invitados. Lady Margaret estaba de los nervios, y Giles Mortimer había llamado 2 veces para pedirle información actualizada sobre el caso. Poirot se negó a hablar con ninguno de ellos. En lugar de eso, solicitó ver el sistema de calefacción. Lady Margaret parecía perpleja. ¿La calefacción? Seguro que no es, señora. El asesino usó la ciencia, sí, pero también la oportunidad. El olor era más intenso cuando el calor era máximo. Si alguien quería liberar un vapor discretamente, esta era la manera. Bajaron al estrecho pasillo de servicio y luego al sótano,
donde el viejo sistema de calefacción de hierro fundido retumbaba con hosca persistencia. Se llamó a un trabajador de mantenimiento. Poirot habló con él extensamente, preguntándole sobre el flujo de aire, la ubicación de los respiraderos, y si se podía aislar el respiradero del invernadero. La respuesta resultó ser sí. Un giro particular de la válvula enviaba la mayor parte del flujo de aire al invernadero y lo limitaba al resto del edificio. Alguien podría haber ajustado la configuración, murmuró el ingeniero. No sería difícil, a menos que lo estés vigilando de cerca. Poirot asintió. ¿Pero a quién se le ocurriría hacer eso? Y entonces lo vio en el lateral del panel de la pared, una mancha. No de tierra ni ceniza, sino de algo ligeramente iridiscente. Lo frotó entre sus dedos y se lo llevó a la nariz. Picante, resinoso, amargo. El mismo olor. Poirot se enderezó con expresión indescifrable. Luego se volvió hacia Hastings. Ya casi estamos, amigo. Muy cerca. Esa noche Poirot regresó a su apartamento con un único propósito. Sacó un sobre blanco del cajón de su escritorio y escribió 5 notas idénticas. Cada una estaba dirigida a uno de los sospechosos y decía: «No estás a salvo. Él sabía más de lo que le dijiste. Nos vemos mañana a las 16:00 en Ebury Square, 17. No se lo digas a nadie». H.P. los envió por mensajero y no dijo nada más, ni a Hastings, ni siquiera a sí mismo en voz alta. Exactamente a las 4 de la mañana del día siguiente, el salón de Ebury Square se llenó una vez más con los mismos rostros, ahora más tensos, más ansiosos, con sombras bajo los ojos. Vivien, pálida y rígida. Mortimer, brusco e impaciente. Lionel Eastman, doblando y volviendo a doblar sus guantes con nerviosismo. Eugenia Drake, serena como siempre, pero observando a todos con demasiada atención. Y por último, Lady Margaret, cuyas manos no dejaban de moverse. Poirot llegó el último. Estaba de pie junto a la chimenea y parecía un maestro de ceremonias. Les agradezco a todos por venir. Como pueden sospechar, no fue el miedo lo que los trajo aquí, sino, verdad, cada uno recibió una nota provocativa. Y vinieron. Sus ojos los recorrieron. Uno de ustedes esperaba que el arresto del profesor Larch fuera el fin, pero no lo es. Porque el compuesto se usó, sí, pero no por el profesor. Fue colocado en el respiradero y programado con precisión. Señaló hacia el pasillo. La calefacción estaba manipulada, y en la pared, justo al lado de la válvula, encontré el perfume, el mismo compuesto que se usa en el invernadero. Un silencio cayó sobre la habitación como una cortina caída. Poirot golpeó el suelo con su bastón 2 veces. «Mañana», dijo en voz baja, «revelaré quién cometió este acto. No por impulso, sino por cálculo. Por ahora les pido que reflexionen. Alguien entre ustedes creyó a Felix Fenwick. Tuvo que morir. Y así lo hizo». Se giró y se detuvo en la puerta. «Una nota final», dijo. «Quien dejó el aroma no tuvo en cuenta una cosa. La nariz humana olvida lentamente. Pero el verdad no olvida nada. Donde la mente comienza a temblar». El salón del número 17 de Ebury Square se había convertido, en palabras de Hastings, más en un teatro que en un hogar. Poirot había reunido allí a los sospechosos el día anterior, dejando tras de sí un remolino de tensión y sospecha. Y ahora, mientras la casa se acomodaba al ritmo pausado de un jueves sombrío, esas tensiones empezaban a hervir bajo la superficie como vapor en una tetera desatendida. Poirot regresó justo después del almuerzo, recibido por el estoico mayordomo con un breve gesto de la cabeza, y conducido al pequeño salón, una habitación poco utilizada, con paneles de madera oscura y estantes llenos de libros antiguos que nadie había abierto en años. «Deseo tener algunas conversaciones privadas», dijo Poirot al personal. «Una a la vez. Sin interrupciones, s'il vous plaît».
Vivien Roland fue el primero. Entró despacio, vestida con una blusa y falda gris paloma, demasiado formal para el día, pero no del todo luto. Su mirada era cautelosa. «Usted pidió volver a verme, señor Poirot», dijo ella, con una voz apenas superior a un susurro. Poirot le hizo un gesto para que se sentara y luego se inclinó hacia adelante. «Señorita Roland», dijo con dulzura, «ayer le envié una nota. Insinuaba peligro. Vino sin dudarlo. Tenía miedo», admitió, «de lo que Félix pudiera haber dicho, de lo que pudiera haber dejado atrás». Poirot asintió levemente. «Dígame, ¿qué temía exactamente que dijera?» Ella dudó. «Que lo dejaba. Que tenía a alguien más. Era volátil. ¿Y aún así te amaba?» «Creo que sí», dijo en voz baja, «o al menos eso quería. Necesitaba controlar las cosas». Al agente Poirot dejó que se hiciera el silencio y luego preguntó, «¿Alguna vez lo vio trabajando en un aroma?» Vivien parpadeó. «No tan de cerca. Era reservado, pero recuerdo que una vez trajo un frasco de muestra a casa. Dijo que era peligroso y divino. Lo abrió cerca de una vela y el aroma se volvió abrumador. Le rogué que lo guardara». «¿Cuándo fue esto?» «Hace 2 meses, quizás». Poirot la observó atentamente. «¿Y no sabe qué pasó con el frasco?» Ella negó con la cabeza. Poirot le ofreció una cálida sonrisa. «Gracias, mademoiselle. Eso es todo por ahora». Luego vino Giles Mortimer, el socio comercial. Entró con brío, cruzándose de brazos. «Si esto es otro intento de dramatizar las cosas, Poirot, debo protestar. Tengo compromisos». «Y aún así regresó inmediatamente después de mi carta», dijo Poirot con calma. «¿Por qué?» Mortimer apretó la mandíbula. «Porque no tengo nada que ocultar». Poirot arqueó una ceja. «¿Sabías lo del compuesto inestable?» «Larch nos lo contó una vez mientras tomábamos algo. No me lo tomé en serio. Pensé que era pura teoría. Y cuando Fenwick rechazó la fusión, ¿qué pasó entonces?» Mortimer lo fulminó con la mirada. «Eso fue personal. Nada profesional». Afirmó que el arte estaba por encima de las ganancias. ¡Qué idiotez! ¿Alguna vez visitaste su taller? Por supuesto. Éramos socios. Poirot se inclinó. ¿Y faltaba algo? ¿Algo peligroso? Mortimer hizo una pausa. Faltaban algunos frascos. Frasquitos pequeños y oscuros. Pero Félix siempre era desorganizado. No le di mucha importancia. Poirot se puso de pie indicando que la conversación había terminado. «Merci, monsieur Mortimer. Eugenia Drakefew el siguiente». Llegó con un chal color lavanda y con las manos enguantadas cuidadosamente dobladas sobre el regazo. «Su carta era críptica», dijo con frialdad. Poirot sonrió. «Fue una provocación». «Dígame, señora, ¿cuál fue su última conversación con Félix?» Ella frunció los labios. «Suplicó por un mes más de financiación. Prometió una nueva fórmula. Dijo que lo cambiaría todo. ¿Te dijo que era? Algo raro, incluso peligroso». Le dije que el peligro no era un argumento de venta. Poirot juntó los dedos. «¿Le sorprendería saber que esta misma fórmula pudo haberlo matado?» Su expresión permaneció inmóvil, pero un leve temblor pasó por sus dedos. «Ya veo», dijo ella simplemente. Poirot se puso de pie. «Eso es todo, señora». Lionel Eastman el siguiente era nervioso y agitado. «¿Crees que lo hice yo, verdad?», preguntó antes de que Poirot pudiera hablar. Poirot hizo un gesto tranquilo. «No, señor. Pero creo que quizá sepa quién lo hizo». «No lo sé», dijo rápidamente. «Lo juro», Poirot se inclinó. «Félix sabía de ti y de Vivien». «Estoy seguro». Eastman se estremeció. Poirot continuó. Se sintió traicionado. «Eso está claro. Pero es su reacción, su miedo a la confrontación, lo que me parece más interesante». «Yo no lo maté», gritó Eastman. «Sí, odiaba cómo la trataba. Sí, quería protegerla, pero nunca». Poirot levantó una mano. «No la acusé. Pero debo preguntar, ¿alguna vez Vivien dio muestras de saber más de lo que decía?»
Eastman tragó saliva. A veces creía que ocultaba algo. No a mí, sino a sí misma. Poirot asintió y luego lo despidió. Finalmente, señora Margarita entró rígidamente, como si asistiera a un compromiso social que no le gustaba. Poirot dijo con voz tensa: «Todo esto es agotador, y aún así lo haces con gracia», respondió con una pequeña reverencia. «Dime, Lady Margaret, ¿por qué organizar una fiesta para un hombre que te desagrada?» Ella parpadeó. «Nunca dije que no me agradara Félix, pero conocía su efecto en los demás. La tensión, la inestabilidad». Apartó la mirada. Esperaba resolver las cosas. En silencio. Pensé que si estaban todos en una misma habitación, algo cambiaría, se resolvería. Poirot se acercó lentamente. «¿Y el invernadero fue idea suya?» Apretó los labios. «Es la única sala lo suficientemente grande para reunirse sin que el ruido moleste a los demás. Las orquídeas la hacen agradable». La mirada de Poirot era penetrante. «¿Y nunca notó el olor?» «Sí, claro que sí. Pero supuse que era uno de los ridículos experimentos de Félix». Poirot asintió. «Gracias». Al terminar las entrevistas, Poirot y Hastings salieron a la fría tarde. La niebla había regresado, enroscándose alrededor de las farolas y suavizando el mundo. Hastings rompió el silencio. «Todos parecen raros. Cada uno tiene algo que ocultar». «Así es», murmuró Poirot. «Pero uno no esconde la culpa, sino el miedo». «¿Miedo a qué?» Poirot se detuvo. «Del descubrimiento. Verá, Hastings, la culpa es pesada. Pero el miedo deja huellas». En el lenguaje, en los gestos, se giró para mirar a su amigo. «Mortimer es demasiado orgulloso. Eugenia demasiado serena. Eastman es inexperto. Lady Margaret controla demasiado. Pero Vivien se está derrumbando. ¿Crees que ella lo hizo?» Poirot negó con la cabeza. «No, pero creo que ella sabe». Hizo una pausa. «Y mañana tengo la intención de mostrarle algo que le hará recordar exactamente qué». Esa noche, Poirot hizo una discreta petición al boticario local. A cambio recibió un pequeño frasco sin etiquetar. Su contenido era inofensivo, pero muy aromático. Algo antiguo, ahumado, similar al aroma del invernadero. No coincidía, pero era evocador. Lo guardó en el bolsillo de su abrigo. «Hastings», dijo, «mañana liberaré un aroma y observaré la reacción. Es el método más antiguo, amigo. No es ciencia. No es un truco. Es pura naturaleza humana». Golpeó suavemente el frasco. «No acusamos, observamos». Hastings parecía inseguro. «¿Y si el culpable no reacciona?» Poirot sonrió. «Sí, lo harán, amigo. Siempre lo hacen. Donde las sombras se hacen más profundas». El amanecer amaneció sobre Belgravia en grises apagados, y la persistente niebla nocturna dio paso a un frío gélido. A las 8, la casa del número 17 de Ebury Square se despertó con una alarma estridente. Un grito que rompió la calma matutina. Reunidos apresuradamente en el recibidor, Poirot y Hastings observaron cómo Lady Margaret, pálida y temblorosa, los conducía arriba al armario de la ropa blanca. Allí yacía Elsie, la criada que descubrió el cuerpo de Félix Fenwick. Estaba inconsciente, acurrucada contra la pared, con la mano extendida hacia los controles de ventilación. En el suelo, junto a ella, yacía un pequeño frasco de vidrio. El corcho se desprendió y un tenue y acre vapor emanaba de su cuello. El inspector jefe Barnes llegó en cuestión de minutos. Pálido. «Debió de haber ido a revisar la calefacción», dijo. «Alguien ha manipulado el respiradero otra vez. Encontramos este vial y, mire aquí», señaló la muñeca de Elsie, donde un leve sarpullido rojo formaba un anillo. Lady Margaret jadeó. «Dios mío, envenenada». Con el mismo perfume, Poirot se agachó junto a la criada. Le sujetó la muñeca e inhaló el residuo. «No es lo mismo», murmuró. «Más fuerte, más corrosivo, un borrador más tosco».
pero con un carácter similar. Se levantó, quitándose una pelusa imaginaria de la manga. Alguien intentó recrear el escenario del invernadero en miniatura aquí en el sótano, y casi lo consiguen. En el salón llamaron a los sospechosos de inmediato. Vivienne Roland, pálida con un vestido de mañana, se llevó un pañuelo a los labios. El rostro de Giles Mortimer palideció bajo su habitual fachada de compostura. Los nudillos de Lionel Eastman estaban blancos bajo el bastón. Los ojos de Eugenia Drake brillaban con profunda preocupación. Lady Margaret permanecía rígida, con las perlas aferradas al cuello. Poirot les habló con calma. Madame Elsie está enferma, envenenada por un agente similar al que mató al señor Fenwick. La botella que vieron abajo fue colocada deliberadamente, con la intención de volver a matar. Se escuchó una exclamación colectiva. Mortimer se inclinó hacia adelante. ¿Pero quién? Poirot levantó una mano. Eso, señor, es lo que debemos determinar. Se volvió hacia Hastings. Amigo quiere traer el frasco y el panel de ventilación. Mientras Hastings recuperaba las pruebas, Poirot observó los rostros reunidos. Ayer hablé de provocar reacciones con el olfato. Hoy el culpable ha ido más allá. Ha intentado asesinar, no solo intimidar. Su mirada recorrió a cada persona por turno. Alguno de ustedes temía que una segunda víctima consolidara la culpa sobre otra. Pero ¿a quién le serviría eso? De vuelta en el sótano, Hastings le entregó a Poirot el frasco y el panel de ventilación suelto. El cristal estaba marcado con huellas dactilares. El metal tenía una mancha de grasa. Poirot se puso un guante y los examinó. El perfume de este frasco, dijo girándolo para que la luz iluminara el líquido, fue preparado a toda prisa. Fíjense en el sedimento, la falta de claridad, una burda imitación del original, una herramienta de matar improvisada. Olfateó cerca de la abertura. Su expresión se tensó. Clavo amargo pero penetrante, casi galvánico. El compuesto fue manipulado. Volvió a colocar el panel y miró a Hastings. Sabemos que la fórmula del profesor Larch era pura y refinada. Esto no es obra suya. Es obra de alguien inexperto, presa del pánico. ¿Quién de los sospechosos tiene el motivo, la oportunidad y ahora la desesperación de intentar un segundo asesinato? Hastings reflexionó. Mortimer me pareció impaciente, ansioso por cerrar el caso. Eugenia parecía furiosa cuando se cuestionó su patrocinio. Eastman estaba nervioso, pero Vivienne... Poirot la interrumpió. La señorita Roland es demasiado frágil para tanta prisa, pero la desesperación puede convertir en monstruos los corazones más tiernos. Sin embargo, su mirada se detuvo en Eugenia Drake, cuya apariencia serena delataba un destello de calor en sus mejillas. Esa tarde, Poirot realizó otra ronda de entrevistas, esta vez completamente por separado, para evitar colusiones. La primera fue con Eugenia Drake, que entró en el salón con paso mesurado, doblando sus guantes sobre la mesa. «Señora», empezó Poirot, «usted tiene influencia y recursos. Podría recrear o distorsionar fácilmente la fórmula de Larch contratando químicos. Quería eliminar a Félix de sus finanzas. Luego plantó este veneno menor para despertar sospechas sobre Larch o sobre otro». Los labios de Eugenia se tensaron. «Me insulta, señor Poirot. No caería tan bajo». «Y aún así», replicó Poirot, «usted era consciente de los respiraderos, de la sincronización, del calor. Sabía exactamente cómo se propagaría un olor». Se enderezó. «Muchos en esta casa conocen sus defectos, pero yo no». Poirot se inclinó hacia adelante. «¿Su coartada?» Lady Margaret puede confirmar que estaba solo en la sala de estar. La compostura de Eugenia se quebró. Dudó. Ella estaba presente, pero nuestra conversación era de negocios. Nadie más me vio. «Gracias», dijo Poirot, señalando el final de la entrevista. Próximo, Giles Mortimer estaba a la defensiva, con los brazos cruzados.
Mortimer, empezó Poirot, usted sale ganando si Larch es el asesino. Pero cuando el segundo intento fracasó, se dio cuenta de que las sospechas podrían recaer sobre usted o sobre otro. Una dosis de veneno puro reavivaría el pánico y descarrilaría la investigación, lo suficiente para que usted pudiera organizar la fusión discretamente. Mortimer se quedó boquiabierto. Eres un tonto, Poirot. Tengo personal. No me ensucio las manos. Poirot entrecerró los ojos. Aún así, huellas dactilares. Sin guantes. Descuidado. Un profesional sería menos visible. El rostro de Mortimer se ensombreció. No dijo nada más. Lionel Eastman fue el último. Se sentó erguido con los nervios tensos. «Ama a Vivienne», dijo Poirot, y temía que si las sospechas recaían sobre Larch o Mortimer, el caso se cerraría rápidamente, dejando a Vivienne expuesta al escándalo por ser su musa. Así que intentó prolongar las sospechas, organizando otro ataque, desviando la atención de sí mismo. La mano de Eastman tembló. Solo quería tiempo para demostrar su inocencia. «El tiempo vuela, señor». Poirot juntó las manos. Pero la fuerza bruta rara vez lo compra. Su intento fue de aficionado. Eastman bajó la cabeza. Esa noche, Poirot reunió a Hastings en su apartamento. Las pistas estaban ante ellos. El frasco de fórmula refinada, la burda imitación, los residuos de ventilación, a las huellas dactilares dispersas. «Fíjense», dijo Poirot, señalando el sedimento del vial original, en la ausencia de partículas. Síntesis pura. Y aquí, tocó la imitación, impurezas, especias molidas, quizá clavo de olor, se consiguen en cualquier mercado. Hastings asintió. Así que alguien usó ingredientes comunes para imitar el compuesto de Larch. Exactamente. Poirot se frotó el bigote. Ahora, pensemos en el motivo. El trato de Mortimer, el secreto de Eastman, la financiación de Drake, la libertad de Rowland. ¿Quién los impulsó a improvisar en lugar de conseguir el producto original? Hastings dudó. ¿Vivienne? Tenía una necesidad repentina. Necesitaba desviar las sospechas de sí misma. Si pudiera recrear el método del asesinato, parecería culpable y ganaría tiempo para escapar de la acusación. Los ojos de Poirot brillaron. «Genial, amigo. Vivienne es lista. Demasiado lista para confrontarla directamente, pero lo suficientemente desesperada como para recrear el olor burdamente». A la mañana siguiente, en el jardín, bajo un cielo pálido, Poirot reunió a los sospechosos. Vivienne estaba entre ellos con el rostro demacrado. Poirot les habló con suavidad. «Anoche hice una última prueba». Sacó el frasco del boticario. Lo puse cerca de la señorita Rowland para observar su reacción. Lo levantó. Clavo, humo, un toque de mirra, inofensivo pero evocador. Vivienne se quedó sin aliento. Su rostro palideció. Poirot dejó que el momento se prolongara. Inhaló conscientemente, se estremeció y llevó ese aroma en su mente. Solo ella sabía lo que se sentía al empuñarlo. Se volvió hacia ella. «Señorita, ¿por qué lo hizo?» La serenidad de Vivienne se desmoronó. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras susurraba. Lo amaba. Quería impedir que hiciera daño a nadie más, que nos arruinara. Pero cuando me amenazó, entré en pánico. Pensé que si culpaban a alguien más estaría a salvo. Poirot asintió suavemente. Creó una prisión de miedo, solo para quedar atrapado en ella, donde un detalle lo cambia todo. La confesión de Vivienne Rowland conmocionó al número 17 de Ebury Square. Sin embargo, incluso mientras sus lágrimas se secaban y el inspector jefe Barnes se disponía a efectuar un arresto oficial, Hércules Poirot mantuvo la compostura, demasiado compostura. De pie junto a la puerta del invernadero, con los brazos cruzados a la espalda y el bigote intacto ante el drama que acababa de desatarse. Fue Hastings quien lo notó primero. «No estás satisfecho, ¿verdad?» La mirada de Poirot era distante. «No, amigo.
La señorita Roland confesó sí, pero no el asesinato. Admitió haber orquestado el segundo incidente para desviar sospechas, no haber causado la muerte del señor Fenwick. Pero eso la haría. Hastings frunció el ceño, desesperada pero no culpable. Poirot se giró para mirarlo. Precisamente, hay algo mal, algo que ha estado mal desde el principio, y creo saber qué es. Miró hacia las orquídeas en el invernadero, ahora flácidas y amarronadas por la ausencia de su difunto cuidador. Vamos, Hastings, es hora de que revisemos no lo que se hizo, sino dónde. Ya está hecho. Una hora después, Poirot estaba de nuevo en el invernadero. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de la calefacción. Todo en esta casa, murmuró, es intencional. La casa de Lady Margaret está impecable, ordenada, cuidada, así que dime, Hastings, ¿qué es equivocado con esta habitación? Hastings miró a su alrededor. ¿Las orquídeas, quizá? Están todas un poco caídas. Caídas, exactamente. Poirot chasqueó los dedos. Ha notado lo mismo que yo, pero antes. Se acercó al banco de mármol, donde se había encontrado el cuerpo de Felix Fenwick. Estas orquídeas son el orgullo de Lady Margaret, cultivadas con esmero. Sin embargo, hoy se marchitan. ¿Por qué? Todavía se riegan, todavía se calientan. Pero algo ha cambiado, se inclinó. Un agente químico liberado aquí no solo mataría a un hombre, sino que afectaría a plantas, pero solo si se libera en una concentración suficiente. Y sin embargo, las flores simplemente se marchitan, no se destruyen. Hastings parecía desconcertado. ¿Quieres decir que el veneno era suave? No, Hastings. Quiero decir que el veneno no estaba aquí. Poirot se puso de pie lentamente. No aquí cuando murió Félix. Hastings parpadeó. Pero lo encontraron aquí, sí. Pero eso no significa que el fallecido aquí. Siguió un largo silencio. Poirot se paseó de un lado a otro, una y dos veces, antes de señalar el respiradero. Piénsalo de nuevo. Nadie vio a Félix con vida, en esta habitación. Nadie más que él sí lo encontró. Y ella lo encontró. Después había muerto. Un muerto colocado ingeniosamente junto a las orquídeas. Un aroma que nadie reconoció porque aún no había sido disperso. Hasta que subieron la calefacción. Los ojos de Poirot brillaron. El asesino no lo asesinó aquí. Lo asesinaron en otra parte y trajeron el cuerpo aquí. Luego liberaron el compuesto por el respiradero para simular la causa de la muerte y confundir la cronología. ¿Pero por qué?, preguntó Hastings. ¿Por qué el elaborado engaño? Poirot esbozó una leve sonrisa. Porque la verdadera ubicación del asesinato habría revelado al asesino. Hizo una pausa. Y ahora sé exactamente dónde estaba. De vuelta arriba, Poirot pidió ver los efectos personales de Felix Fenwick, lo poco que se había recogido tras su muerte. Trajeron una bandeja con una pitillera, unos gemelos, un pañuelo de seda y una libreta pequeña, de esas encuadernadas en cuero que usan los artistas para bocetos o ideas incipientes. Poirot lo hojeó lentamente. «¡Qué extraño!», murmuró. «¿Qué es?». «Faltan páginas arrancadas cerca del final». Giró el libro hacia Hastings. «¿Ves aquí? Estas impresiones. Marcas de presión. Alguien arrancó las páginas, pero no limpiamente. Y ahí sostuvo el libro a contraluz. Hendiduras. 3 palabras, apenas visibles: palo santo, espiral. Los ojos de Poirot se abrieron de par en par. El espiral de Palisandro. Es un armario en el estudio de Lady Margaret. Uno que rara vez usa, pero al que Félix debió acceder. Y la C, Carrington. O quizás el compuesto C. Investiguemos. Entraron en el estudio, una habitación serena y masculina que había pertenecido a Sir Oswald Carrington. Los libros estaban cubiertos de una gruesa capa de polvo, pero el armario de Palisandro del rincón tenía una leve mancha en la puerta de cristal. Poirot la abrió con cuidado.
Dentro botellas no de licor sino de perfume, sin etiquetar, muchos sellados con lacre. Al fondo del estante, en un rincón, había un frasco con una cinta negra atada al cuello. Brillaba tenuemente en la penumbra. Poirot no lo tocó, solo inhaló y asintió. «Este», susurró, «es el original». En el salón Poirot se reunió nuevamente con Barnes y Hastings. El asesinato comenzó. No ocurrió en el invernadero. Felix Fenwick fue asesinado en el estudio. Allí, fue expuesto a un compuesto experimental, quizás como parte de una demostración, quizás por ira. Sea como sea, lo incapacitó. Se desplomó. Poirot se volvió hacia Barnes. Entonces el asesino movió el cuerpo. Lo llevó al invernadero. ¿Por qué? Porque el estudio da al jardín. Y en el jardín, cerca de los cubos de basura, encontré un sello de lacre roto que coincide con este frasco. Levantó una fotografía tomada unos momentos antes por uno de los hombres de Barnes. El asesino desechó el aplicador usado, pero no contabilizaron el sello. Poirot caminó lentamente hacia el centro de la habitación. El salón de orquídeas se eligió no por su belleza, sino porque podía ser decorado. Un espacio cerrado y con calefacción. El aroma se introdujo más tarde. «¿Una distracción? ¿Y el cuerpo?», preguntó Barnes. «Para entonces ya estaba muerto», respondió Poirot. «Lo trajeron y lo sentaron con cuidado. Todo estaba planeado». Hastings frunció el ceño. «Pero ¿por qué tomarse tantas molestias? ¿Por qué no dejarlo morir de forma natural, como si fuera un infarto?» Poirot se giró, porque Felix Fenwick estaba chantajeando a alguien. Levantó la libretita. Las páginas arrancadas probablemente contenían nombres o instrucciones. Creía tener poder, pero el asesino no podía permitírselo, así que lo silenciaron. Poirot dejó que el silencio se instalara, y creo, dijo en voz baja, que sé quién es. De vuelta en su apartamento esa noche, Poirot se sentó junto a la chimenea, con el cuaderno en la mano. Las páginas arrancadas aún le incomodaban, pero no tanto como la escritura en el margen. Había escrito una frase a toda prisa. «Si ella se entera, estoy acabado». Poirot se dio un golpecito en la barbilla. «Ella». Cerró el libro. «Ella». No él, esa, Hastings, es la pieza final. Al día siguiente, Poirot envió invitaciones a cada uno de los sospechosos restantes para una reunión final a las 5:00 p.m. Incluyó solo una línea. El olor de la culpa persiste mucho tiempo después de que el perfume se desvanece. Donde se cierra la red. Exactamente a las 5, el salón del número 17 de Every Square se llenó por última vez. El aire estaba cargado de algo menos tangible que el perfume y mucho más peligroso, la inevitabilidad. Poirot estaba junto a la chimenea, su silueta enmarcada por la luz moribunda que se cernía sobre los altos ventanales. Su mirada, tan penetrante como siempre, recorrió al grupo reunido. Lady Margaret Carrington, serena pero pálida. Giles Mortimer, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Vivian Rowland, visiblemente conmocionada después de su confesión anterior. Lionel Eastman, flotando protectoramente cerca de ella. Eugenia Drake, fría e inescrutable, sus ojos brillando bajo su sombrero velado, y el inspector jefe Barnes, sentado a un lado, con el cuaderno abierto y el lápiz preparado. Poirot no habló de inmediato. Se ajustó los puños de la camisa, examinó una leve mancha en la solapa y finalmente se giró para mirarlos. «Mesdames et messieurs», empezó. «Hemos llegado al final de nuestro viaje. Un hombre ha muerto, y durante días la verdad ha estado a punto de ser alcanzada. Pero ya no. Esta noche les contaré todo lo sucedido, paso a paso, pieza por pieza, y verán que la justicia, como siempre, llega puntualmente». La habitación estaba completamente en silencio. Poirot empezó a caminar de un lado a otro lenta y metódicamente. «Comenzamos con la muerte de señor Felix Fenwick.
un perfumista de gran talento y aún mayor ego. Lo encontraron en el invernadero, sentado como si descansara, pero inequívocamente muerto. La única pista. Un aroma extraño, uno que nadie reconoció. Un perfume que, como dije entonces, no debería existir. Él dejó de caminar. Inmediatamente nos enfrentamos a contradicciones. No había herida, ni veneno en la sangre, ni trauma. Sin embargo, Félix estaba muerto. Y el olor, persistente, indeterminado, no apuntaba a causas naturales, sino a diseño artificio. Se volvió hacia Barnes. Arrestaron al profesor Larch basándose en un compuesto encontrado en su apartamento, volátil y raro. Pero el compuesto utilizado en el asesinato no era eso fórmula, era una imitación, y su lanzamiento, ahora lo sé, no fue accidental sino un proceso muy cuidadoso. Manipulación del sistema de ventilación de la casa. Barnes asintió a regañadientes. Entonces el asesino usó calor para dispersarlo. Exactamente, respondió Poirot. Pero esa no era la pista más importante. La verdadera pista residía en lo que estaba desaparecido. Levantó el cuaderno de Félix. Se arrancaron páginas de esto, pero quedaron sangrías. 3 palabras. Palo santo espiral. Esto me condujo a un armario en el estudio de Lady Margaret, que contenía un frasco, el original, el compuesto auténtico, sin etiqueta pero inconfundible. No era un aroma para uso público, era una amenaza, un arma. Lady Margaret se movió incómoda. Poirot se volvió hacia el grupo. Ahora debemos reconsiderar la cronología. Félix fue encontrado en el invernadero, sí, pero nadie lo vio entrar. No estaba, escuchó allí, y la habitación estaba desocupada hasta que la criada lo descubrió. Las orquídeas también, marchitas pero no destruidas, sugerían solo indirecta exposición al compuesto. No la muerte inmediata que causaría tal fórmula. Poirot dejó que el silencio creciera. No, Félix no murió en el invernadero. Fue emocionado allí después de la muerte. Se respiró colectivamente. Pero nadie habló. Poirot continuó. Lo asesinaron en el estudio. Había concertado una reunión privada allí, con una mujer que corría el riesgo de perder todo si sus secretos salieran a la luz, una mujer a la que estaba chantajeando. Hizo una pausa. Damas y caballeros, el asesino está entre nosotros, y la pista, la verdad oculta, no estaba en el rastro, sino en la reacción a ello. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño trozo de algodón. Lo levantó. Esta es una imitación del compuesto. Inofensiva, pero similar. La probé cerca de cada uno de ustedes. 4 reaccionaron con confusión, 1 con alarma, pero solo 1 reaccionó con familiaridad antes. El olor incluso se liberó. Su mirada cayó sobre Eugenia Drake. Apartó la mirada, señora. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Sabía lo que venía. Porque lo había olido antes. Porque fuiste tú quien lo lanzó. Los jadeos llenaron la habitación. La voz de Eugenia era fría. No tienes pruebas. Poirot inclinó la cabeza. No, pero tengo un motivo. Oportunidad y psicología. Usted financió a Félix durante años, con la esperanza de alcanzar la grandeza, pero él desperdició sus recursos. Peor aún, planeó desenmascararlo. Creo que descubrió su pasado, sus transacciones financieras con importaciones ilegales, quizás un escándalo de su juventud. Usted temía la deshonra. Él dio un paso más cerca de ella. Así que usaste su propio invento en su contra. Quedaron en el estudio, con el pretexto de hablar de su próximo proyecto. Allí liberaste el compuesto, quizás disfrazado de demostración. Usaste guantes, lo aplicaste a la entrada de aire y sellaste la habitación. En cuestión de minutos estaba muerto. Poirot miró a su alrededor, pero eso no fue suficiente. Necesitabas distraerte. Así que trasladaste el cuerpo con cuidado, de noche o justo antes de la fiesta. Lo colocaste en el invernadero, donde la rejilla de ventilación liberaría una segunda dosis del compuesto. Una treta brillante.
Un doble ciego, Eugenia se puso de pie. «Esto es fantasía». Poirot sonrió levemente. «No, señora. Esto es verdad. El sello de lacre que encontramos junto a los contenedores del jardín coincidía con el que usabas en tu papelería. Quemaste el resto de las pruebas, pero no eso». Ella vaciló por primera vez. Poirot siguió adelante. «Y conocías el sistema de calefacción de la casa. Eres un huésped habitual. Financiaste su renovación. El sistema se diseñó siguiendo tus instrucciones». Lady Margaret jadeó. ¿Tú lo financiaste? Eugenia se giró. Su compostura finalmente se quebró. Iba a destruirlo todo. Cartas, notas. Él los tenía todos. Dijo que se los vendería a Mortimer o a los periódicos si no duplicaba su financiación. Ese rió. A mí. La voz de Poirot se suavizó. Así que eligió el silencio. Uno permanente. Eugenia se hundió en su silla. No quise matarlo. Al principio no. Solo quería asustarlo. Pero cuando se cayó, fallecido. Ya era demasiado tarde. El inspector jefe Barnes avanzó lentamente. Eugenia Drake. Queda arrestada por el asesinato de Felix Fenwick. No hubo resistencia, solo resignación. Más tarde, después de que la policía se la llevara, el salón se vació y Poirot y Hastings se quedaron. El fuego crepitaba suavemente. Afuera empezó a caer la primera nevada. Hastings habló primero. «Lo sabías, ¿verdad? Desde el momento en que viste las orquídeas». Poirot asintió. «Me dijeron lo que los humanos no querían. Una planta, amigo mío, no miente». Se puso de pie y se arregló la chaqueta. «Y sin embargo», añadió en voz baja, «no me alegro. Eugenia Drake hizo algo malo, pero fue el miedo a la exposición, el miedo al pasado, que la impulsó a matar. La naturaleza humana no es malvada. Hastings es frágil». Caminaron hacia la puerta. «Aún así», murmuró Hastings, «no puedo creer que todo se redujera a un perfume». Poirot sonrió débilmente. «Como he dicho a menudo, Hastings, son las pequeñas cosas las que revelan las mayores verdades, donde la verdad se encuentra sola». La noche siguiente, un fuego crepitaba en la chimenea del número 17 de Ebury Square, proyectando suaves sombras sobre el salón revestido de nogal. Lady Margaret había insistido en una última reunión, para cerrar el asunto, dijo, pero en realidad nadie se había decidido del todo. La conmoción por el arresto de Eugenia Drake aún flotaba en el aire como una niebla que se negaba a disiparse. Fue allí, en la habitación iluminada por las farolas, donde Hércules Poirot se preparó para el acto final, no por dramatismo, sino por claridad. Para él la revelación no era un espectáculo, era una purificación del engaño. Sentados ante él estaban los demás protagonistas del asunto. Lady Margaret, ahora más tranquila, con la confianza mermada. Mortimer, tenso y cínico. Vivienne Roland, todavía pálida, aferrada a una taza de té. Lionel Eastman, atento, quizás demasiado alerta. Y el inspector jefe Barnes con su libreta cerrada, como dispuesto a presenciar en lugar de registrar. Poirot estaba de pie junto a la chimenea. Sus zapatos, relucientes e impecables, reflejaban las llamas. Golpeó el borde de la repisa con un dedo. «Mesdames et messieurs». Ya empezó. Han oído partes de la verdad, fragmentos dispersos. Una confesión por aquí, una sospecha por allá. Pero ahora les pido que me permitan presentar el asunto en su totalidad. Los miró a cada uno por turno. No hubo interrupciones. Felix Fenwick no era un hombre muy querido. Brillante quizá, pero descuidado, egoísta y manipulador. Usaba a la gente, la traicionaba, y al hacerlo, se ganó enemigos no por malicia, sino por descuido. Se creía intocable. Ese fue su error fatal. Poirot se movió lentamente, su voz clara y firme. Comencemos por el principio, no por el asesinato, sino por el arma, un perfume. Sintético, experimental y peligroso. El profesor Larch lo creó en teoría, pero alguien más vio su solicitud. Levantó una pequeña tarjeta,
una imagen del armario de palisandro del estudio. Este gabinete, abandonado durante mucho tiempo, albergaba una botella del compuesto. Escondido entre perfumes mundanos, esperaba. Creo que Félix la guardaba como palanca, una forma de amenazar, de dominar. Se la enseñó a alguien con mucho que perder. Poirot volvió su mirada hacia el grupo. Eugenia Drake. Se hizo el silencio. Ella financió a Félix durante años, esperando reconocimiento. En cambio, él convirtió su generosidad en un arma. Creo que descubrió algo en su pasado. Negocios ilícitos, quizás durante la guerra, o registros de envío falsificados relacionados con ingredientes de fragancias del mercado negro. Suficiente para arruinar su reputación. El tono de Poirot se volvió sombrío. Concertó una reunión con Félix en el estudio de Lady Margaret con el pretexto de hablar sobre su próximo lanzamiento. Allí lo vio exponer el compuesto, burlándose de ella. En un momento de furia o de miedo calculado actuó. Ella misma utilizó el compuesto. Se alejó del fuego. Ella no planeaba matarlo, pero la sustancia era volátil. Félix se desplomó, muerto o casi. En ese momento, el pánico se convirtió en determinación. Se volvió hacia Barnes, se puso guantes, limpió lo que pudo, y luego movió el cuerpo. ¿Por qué? Porque el estudio la delataría. Era demasiado personal, demasiado rastreable. Pero el invernadero, neutral, decorativo y convenientemente equipado, con un respiradero con control de temperatura. Mortimer se burló. ¿Movió un cuerpo por la casa? ¿Sola? Poirot asintió. Félix no era un hombre corpulento. Con el personal distraído, una persona decidida podría moverlo, sobre todo con un carrito de servicio con ruedas. Recuerde, Elsie encontró el cuerpo poco después de las 8. Pasó mucho tiempo entre el final de la reunión privada y la reunión de los invitados. Hizo un mapa dibujado a mano del plano de la casa. Colocó a Félix en el invernadero, lo sentó con cuidado y abrió la ventilación. Ajustó el sistema de calefacción, algo que solo unos pocos sabían hacer, y cuando la habitación se calentó, el compuesto se dispersó de nuevo, lo justo para crear confusión. Un aroma sin nombre, sin etiqueta, un fantasma ni una huella dactilar. Vivien habló en voz baja. ¿Y yo qué? Yo me confesé. Poirot se volvió hacia ella suavemente. Señorita Roland temía ser descubierta. Simuló el segundo envenenamiento. Sí, pero solo para protegerse. No mató a Félix. Imitó mal el olor y casi lastimó a Elsie, pero la desesperación no es culpa. Buscó distracción. Fue un error, pero comprensible. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Poirot continuó. Lionel Eastman no sabía nada. Su único delito fue el secretismo. Mortimer, su motivación era el lucro. Pero es usted demasiado pragmático para usar un método tan teatral. El profesor Larch pudo haber aportado la teoría, pero carecía de la confianza y, francamente, de la competencia para ejecutar el plan con tanta precisión. Barnes se removió en su silla. ¿Pero las huellas? La huella parcial en la rejilla de ventilación. Poirot sonrió. Parcial, no completo. Una mancha, y no lo suficiente para condenar. No, lo que condenó a Eugenia Drake no fueron las pruebas físicas, sino comportamiento. Se estremeció al percibir el olor antes de que se liberara. Mintió sobre su presencia en el estudio. Y sabía lo del sistema de calefacción. Hizo una pausa. Ella lo diseñó. Lady Margaret jadeó. Pero ella me dijo que simplemente, donado. Ella especificó los planos. Corrigió Poirot con suavidad. Los obtuve esta mañana del arquitecto. Sus notas están en los márgenes. Ella solicitado la válvula de anulación. Mortimer negó con la cabeza. «¡Dios mío!». Poirot concluyó. Por lo tanto, ella tenía los medios, el motivo y el conocimiento. El resto era cuestión de tiempo. Dio un paso atrás, juntando las manos cuidadosamente. «Es raro», dijo en voz baja,
ver un asesinato cometido no por pasión, sino por miedo. Pero el miedo, amigos, es un veneno poderoso. Nubla el juicio. Y a veces mata. El silencio que siguió fue largo y absoluto. Después de que la reunión se dispersó, Hastings se unió a Poirot en el silencio del salón. «Siempre lo sabes», dijo Hastings. «Aunque nadie más lo vea». Poirot se encogió levemente de hombros. «No, observo, escucho, la gente miente con palabras, pero con reacciones, con pequeños gestos. No pueden evitarlo». Sirvió una taza de té. «Siempre he creído, Hastings, que la psicología es la herramienta más poderosa de todas. Una huella dactilar dice que una mancha de sangre lo dice todo. ¿Dónde? Pero solo la mente, dice por qué». Hastings rió entre dientes. «Y todo por un olor». Poirot levantó su taza. «La nariz, Hastings, es solo el principio. El cerebro. Ahí es donde se destila la verdad». Bebió un sorbo y luego añadió con una sonrisa: «Además, ayuda a tener los mejores bigotes de Londres». Ambos rieron por primera vez en días. Y afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, suave, delicadamente, enterrando los pecados de Ebury Square bajo un manto de silencio. Donde todo se pesa y se mide. La noticia se conoció 3 días después. Patrocinadora de la alta sociedad, arrestada por asesinato relacionado con perfume sensacional, gritaba un titular. Otro era más poético. Aromas y sensibilidades. La trágica caída de Eugenia Drake. La alta sociedad londinense se deleitó con el escándalo. Los salones de Mayfair bullían con conversaciones sobre traición y arte, sobre venenos raros y orquídeas moribundas. Y durante todo aquello, Hércules Poirot permaneció impasible, saboreando su tisana junto a la ventana de su apartamento y escuchando a la ciudad exhalar sus juicios. El inspector jefe Barnes se había encargado personalmente del arresto. Aunque no se pudo establecer ninguna prueba forense absoluta, ni una sola huella dactilar que condenar, ningún frasco con su nombre, fueron las deducciones de Poirot, meticulosas e ineludibles, las que asestaron el golpe final, y Eugenia Drake al final no se opuso. Su declaración firmada y sellada reconocía la responsabilidad, pero se envolvía en una justificación. Me habría arruinado, había escrito, mi nombre, mi pasado, mi futuro. Amenazó con destruirlo todo. Solo quería asustarlo. Lo demás pasó demasiado rápido. Poirot había leído la confesión sin ánimo de triunfar. «En estos asuntos no hay victoria, Hastings», dijo en voz baja. «Solo inevitabilidad». En los días siguientes, la casa del número 17 de Ebury Square volvió a una frágil calma. Lady Margaret, aunque conmocionada por la revelación, permaneció en su casa. No recibió visitas ni asistió a ninguna reunión. «Creo que me llevaré la primavera al extranjero», dijo cuando Poirot la visitó para presentar sus respetos. «A algún lugar cálido. A algún lugar que no me recuerde a orquídeas ni veneno». Vivian Roland partió de Londres rumbo al campo, acompañada de Lionel Eastman. «Comenzaremos de nuevo», Sale dijo a Poirot con una sonrisa cansada, esta vez en silencio, sin perfume ni fama. Poirot asintió con aprobación, aunque notó la vacilación en su voz, esa que persiste cuando uno ha tocado la muerte y la ha sobrevivido. Giles Mortimer no perdió tiempo en ultimar los detalles de la fusión Carrington-Fenwick. Visitó a Poirot una vez brevemente para decirle: «Puede que no le agradezca que me haya costado un mes de retrasos, pero descubrió la verdad. Y supongo que al final hace asunto». «¿Más que ganancias, señor Mortimer?», preguntó Poirot. Mortimer hizo una pausa. «Apenas». Una semana después del arresto, Poirot y Hastings se sentaron juntos en su mesa habitual en un tranquilo café del Soho. Afuera, Londres continuaba su lento deshielo hacia la primavera. Los escaparates florecían con tonos pastel, y la niebla se retiraba de los rincones de la ciudad
como un huésped que se había quedado más tiempo del debido. Hastings dejó el periódico. «¿Sabes?», dijo, «todo sigue pareciendo tan delicado». Todo el caso se basaba en el tiempo, las impresiones, el olfato, ni cuchillo ni bala. Nada sólido, solo psicología. Poirot removió su café. «Sí, mon ami, esa es la esencia. El asesino usó miedo, no por la fuerza. Mató con una idea, una percepción, un tufo de amenaza en el aire». Hastings frunció el ceño. «¿Y nunca tuviste la menor duda? ¿Ni siquiera después de que Vivien confesara el segundo envenenamiento?» Poirot esbozó una leve sonrisa. Tenía muchas dudas, Hastings, pero también tenía fe en una constante. Las personas se revelan en cómo reaccionan a la presión. La señorita Roland tenía miedo, sí, pero temía por otra persona. Eugenia, en cambio, temía por sí misma. Su compostura, demasiado perfecta. Su ritmo, demasiado controlado. «La culpa no grita, Hastings», suspira, se reclinó. «Pero lo que realmente la delató fue el olor. Eso no debería haber existido y aún así reaccionó como si tuviera un nombre, una historia. Eso fue lo que me llevó de vuelta al estudio y al armario de Palisandro». Hastings asintió. «Y el pequeño detalle, el sello del lacre, justo. No fue nada y fue todo. Un descuido fruto de la prisa. Era meticulosa, pero presa del pánico, incluso el meticuloso desliz». Se sentaron en silencio por un momento, mirando a la gente pasar afuera. «¿Sabes?», dijo finalmente Hastings, «hay algo poético en ello. Un asesinato por olor, una muerte por arte». Poirot soltó una risita irónica. «Sí, pero prefiero mi poesía sin cadáveres». Esa misma tarde, al regresar Poirot a su apartamento, le esperaba una carta. El sobre era de color marfil pálido, con una caligrafía angulosa pero elegante. «Señor Poirot, aunque sé que no desearías la gratitud de alguien como yo, te la ofrezco de todos modos, por descubrir en qué me había convertido. El perfume nunca tuvo la intención de matar, pero quizás en realidad ya me había convertido en su veneno mucho antes de que se destapara el frasco. Supongo que lo entendiste incluso antes que yo». Ede Poirot dobló la carta con cuidado. La guardó en un cajón y lo cerró. En las semanas siguientes, la fama de Poirot recibió otro sutil impulso, una discreta mención en los tiempos, una nota en una revista parisina de crímenes, incluso una carta de un famoso perfumista que le ofrecía un perfume a medida llamado La Verdad Desconocida. La Verdad Desconocida. Poirot se negó. «No quiero usar recordatorios de asesinatos», le dijo a Hastings. «Además, la colonia interfiere con pensamiento». Y, sin embargo, en los momentos más tranquilos, se encontraba volviendo al caso no por orgullo, sino por lo que decía sobre la naturaleza humana. «¿Sabes, Hastings?», reflexionó una noche mientras jugaban al ajedrez. «No fue la vanidad lo que mató a Félix Fenwick, ni la ambición. Ni el amor movió su alfil. Fue miedo, miedo al pasado, miedo a la exposición, miedo a perder el control». Hastings movió su caballo. «¿Y Eugenia Drake?». Poirot asintió. «No era malvada, estaba desesperada. Pero la desesperación sin control es tan peligrosa como el odio». Hizo su último movimiento. «Jaque mate». Hastings suspiró. «¿Otra vez?». Poirot sonrió. «Como en la vida, amigo mío, el momento oportuno, la posición y una mente despejada lo son todo». Y así terminó el asunto, no con aplausos ni dramatismo, sino con una verdad desenterrada, una justicia hecha y un aroma que poco a poco se desvaneció de la memoria. Sin embargo, para aquellos que lo habían respirado, que habían conocido su amargo rastro, el perfume que no debería existir nunca sería verdaderamente olvidado. Hércules Poirot, siempre sereno, siempre preciso, lo archivó en su catálogo de debilidades humanas. No con desdén, sino con una comprensión tranquila y solemne. Se acabó.
dijo mientras observaba caer las últimas flores del invierno desde la jardinera de la ventana. Pero la naturaleza humana nunca termina realmente. El caso de Felix Fenwick llevaba cerrado casi 2 semanas, y aún así, una peculiar quietud permanecía en torno a Hércules Poirot. Ni cansancio ni melancolía, sino reflexión. El apartamento de Whitehaven Mansions estaba tan ordenado como siempre, cada objeto en su sitio preciso, pero el aire se sintió momentáneamente quieto, como si el propio Londres se detuviera para tomar aire tras una confesión susurrada. Poirot permanecía de pie junto a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda, observando la lenta procesión de carruajes y automóviles bajo un pálido cielo primaveral. Hastings, recién salido de sus recados, entró con un paquete envuelto en papel marrón bajo el brazo. «Diga, Poirot», dijo alegremente. «Llegó un paquete para usted, enviado desde Grasse, nada menos. Creo que es perfume». Poirot se giró, arqueando una ceja. «¿Perfume? Dios mío». Otra vez no. Hastings abrió el paquete. Dentro había una botella elegante y discreta, con una nota manuscrita. «Señor Poirot, un homenaje al hombre que resolvió el misterio que nuestra industria no pudo. El aroma no contiene ninguno de los elementos prohibidos, solo recuerdo y moderación. Con admiración, Marcel Valcourt». Perfumería Maison Valcourt. Hastings levantó la botella. «La abro». Poirot extendió la mano. «No, aquí no. Ahora no». Miró la botella como se mira a un viejo adversario, con respeto pero con cautela. «Hay fragancias», dijo lentamente, «que encantan. Algunas recuerdan, pero también las hay que engañan». Se dio la vuelta. «No confundamos el sentimiento con el olfato, Hastings». Hastings sonrió, dejando la botella con cuidado sobre la repisa. «Después de todo esto, nunca confiaste del todo en la nariz, ¿verdad?» «Confío en la nariz muchísimo», respondió Poirot, «pero confío más en la mente». «¿Y en el corazón?» «En el corazón menos que en nadie». Se acomodó en su silla y cruzó las piernas cuidadosamente. «Verás, amigo, al final no fue la química lo que mató a Felix Fenwick, ni el amor, ni el odio, ni siquiera la ambición. Fue miedo, ese veneno tan invisible, el miedo a la ruina, el miedo a la vergüenza. Se filtra por las puertas, se esconde en frascos y al ser acorralado se vuelve mortal». Hastings se quedó pensativo. «Siempre dices que la gente miente, pero el miedo dice la verdad». Poirot sonrió. «Exactamente. Es la emoción más honesta y la más peligrosa». Cogió el periódico de la mesa auxiliar y le dio un golpecito pensativo. Madame Drake creía que el silencio la salvaría, que el secreto era poder, pero al final la destruyó. Como siempre ocurre, dobló el papel y miró a Hastings con un brillo en los ojos. «Y ahora quizás nos tomemos un pequeño descanso. Algo menos teatral, un testamento robado, un perro perdido, ¿eh?» Hastings se rió. «Conociéndote, resultará ser una duquesa disfrazada y un rubí invaluable escondido en el collar del perro». Poirot se reclinó complacido. «Ah, pero eso, Hastings, sería refrescante. Sin perfumes, sin venenos, solo mentiras. Y aquellos lo entiendo muy bien». Se levantó para ordenar una pila de revistas en el aparador, ajustándolas hasta que quedaron perfectamente alineadas. Luego, con una última mirada hacia el frasco de perfume, sin abrir, que estaba sobre la repisa de la chimenea, se dirigió a la puerta. «Ven, mon ami», dijo, recuperando sus guantes y su sombrero. «Hay un mundo lleno de secretos, y orden debe ser restaurado». Y con eso Hércules Poirot salió al aire de Londres, imperturbable, exacto y eternamente atento, dejando atrás un caso que comenzó con un olor, pero terminó con algo mucho más elusivo: la verdad.